Amante y bondadoso Padre que mora en los santísimos cielos, alabado y glorificado sea su nombre. Padre, pedimos en esta hora que su Santo Espíritu nos acompañe, nos dirija y nos hable a través de su santa palabra. También le pido que cuando lleguen esos tiempos malos nos dé la fuerza para decir gloria a Dios, ese es el Dios que hemos esperado. Y todos los que estamos aquí, todos los que la acepten, Señor, podamos decir gloria a Dios, ese es el Dios que hemos esperado. Y vayamos a la patria celestial con usted. Por Cristo Jesús lo pedimos. Amén. El texto bíblico que leímos fue en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Quiere decir, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero también el texto sigue con otro, un poquito más largo. Los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. En realidad, en la lección de hoy tocamos unos puntitos, pero yo digo que en realidad, y el pensamiento que el Espíritu Santo me ha dado, porque de mí no sale nada bueno, en realidad yo digo que los que están en la carne no es porque están en la carne así, es porque no aceptan a Cristo Jesús. Porque ese es el principio que nosotros debemos tener, aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Otros, especialmente el sábado, estaba esperando a un muchacho en la carreta que venía para la iglesia y habían unos hermanos de otra denominación allí con un sign que decía: la verdad de lo que dice la Biblia. La verdad de lo que dice la Biblia. Yo no le pregunté nada, me quedé tranquilo y no dije nada porque... Ahora, si yo digo la verdad de lo que dice la Biblia, ¿qué la Biblia dice? Que guardemos los mandamientos. ¿Cuántos son? 10. Bueno, hay uno nuevo. Y no es nuevo porque es viejo. Como el pastor estaba aquí las otras noches, yo dije, son 11. Porque Cristo también le dijo, un nuevo mandamiento os doy, que nos amemos unos a otros. Ay, pero ese era el mandamiento viejo. Pero son 11 mandamientos. Si yo digo que cuando Cristo murió, abrogó los mandamientos, quiere decir que yo estoy en contra de la Biblia. Yo estoy en contra de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es única y verdadera. En 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El 3. Porque era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ahora, muchos, menos nosotros, todas las denominaciones dicen que la ley fue abolida. Ahora vamos a ver en Romanos 7 qué nos dice a nosotros la palabra de Dios sobre la ley. Y es palabra de Dios, no es palabra mía. Romanos 7:7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Empero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. Uno de los 10 mandamientos es no codiciarás. La ley me enseña a mí
la ley de Dios me enseña a mí que yo soy pecador. Que porque esté aquí, no soy un santo. Yo soy tan pecador como todos los que me están mirando aquí o me estén mirando por la televisión o como quiera. Ahora, cuando Cristo venga y nos transforme, ya estamos hablando en otro, ya es como dicen los puertorriqueños a veces, esos son otros 20 pesos. Ya la cosa es diferente. Mas el pecado, tomado ocasión, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, mas viniendo el mandamiento, el pecado revivió yo en mí, y hallé que el mandamiento intimado para vida, para mí era mortal. Porque el pecado tomado ocasión me engañó por el mandamiento y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Aquí la palabra de Dios me dice que la ley es santa. Dios es santo como la ley es santa. Si nosotros decimos que Dios quitó la ley, pues entonces estamos diciendo, si Dios abrogó la ley, es que Dios tampoco sería santo. Pero tenemos que tener cuidado como hablamos también, Dios que me perdone, pero la ley es santa, Dios es santo y el mandamiento y los mandamientos son santos. Y van a decir son 11, para mí son 11, no son. Ninguna otra secta está cumpliendo los 10 mandamientos. Ninguna. Y no es porque no sepan, porque ellos saben. Una vez un pastor estaba dando por televisión, estaba dando un mensaje, pero que había otra secta también dando otro mensaje, y una señora oyó y le preguntó al pastor, pero ¿cómo que dicen que la ley fue abrogada? Mi pastor dice que la ley fue abrogada, que fue tumbada en la cruz, y el pastor le explicó más o menos lo de la ley. Entonces ella fue y le explicó al pastor de ella lo que el pastor de nosotros le explicó. El pastor esperó que se acabara el programa y vino y le dijo al pastor de nosotros, yo sé que el sábado es el día verdadero, yo sé que la ley hay que cumplirla, pero a mí me conviene que trabajen el sábado porque vienen más días para mí, así es que no se meto con la gente de mi iglesia. Eso sucedió en Puerto Rico, eso no sucedió aquí, ¿sabes? Ahora, pero este pastor que vino lo dijo. No hace mucho, con el hermano fuimos a visitar a una persona y no la encontramos, pero el hermano salió y dijo, que hay que guardar la Santa Cena, hay que guardar los mandamientos, porque la Santa Cena es sagrada. Entonces yo le pregunté, ¿y el sábado? Porque cuando me hablan así yo pregunto también, ¿y el sábado? No, que el sábado fue abrogado en la ley, yo me está que no entré mucho en detalle, pero el sábado no fue abrogado en la ley. Lo que pasa, Dios Dios dijo que estoy cansado de sábado y fiestas y muchas fiestas. Pero el sábado que Dios dijo fue el sábado, ¿cómo se llama, Joniel? El sábado ceremonial. No fue el sábado día de reposo. El sábado ceremonial era cualquier día de la semana que lo cogían y lo hacían sábado y lo guardaban. Ese era el sábado ceremonial. Ahora, pero el sábado de la Biblia nunca ha sido abolido.
Porque Cristo dijo en Mateo 5:17, ¿me está que es? Yo no vine a abolir la ley, vine a que se cumpliera. Vamos ahora a Gálatas a ver lo que nos dice sobre el Espíritu Santo. Gálatas 5, 13 y 18. 5 de 13 al 18. En Gálatas 5, 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servicio por amor los unos a los otros. Porque toda la ley es que esta dice, en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ella dice, sola palabra cumple. Pero en mi Biblia tiene otra palabrita que dice, que está aquí, ¿ves? Pero por eso dije, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que nos amemos unos a los otros. Por eso Cristo dijo, un nuevo mandamiento le doy, que nos amemos unos a los otros. Por eso también la palabra de Dios nos dice que no uséis la libertad como ocasión a la carne. Y aquí la palabra de Dios no se está refiriendo a la carne que nos comemos, si nos comemos un bistec, si nos comemos lo que nos comamos. No se está refiriendo a la carne. Es como nosotros hagamos la voluntad de Dios. Si guardamos un mandamiento, Él nos va a liberar. Aquí hay una cosa que yo la iba a sacar, pero la dejé. El 15. Y si nos mordéis, os coméis los unos a los otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Y aquí está más o menos lo que quiere decir la palabra. Aquí está la lista. Porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen una a la otra, para que no hagáis lo que quisieres. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifestados son las obras de la carne, que son, aquí está. Estas son las obras de la carne. Por eso en los otros dos versículos mencionaba la carne. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, ira, contienda, decisiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, banquete y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. La Biblia se explica claramente. Yo no estoy leyendo nada de mí, ahí está apareciendo. Quizá aparezca en mi Biblia una letrita diferente ahí, pero ahí la Biblia se explica diferentemente. Por eso yo le digo a la gente, lean su Biblia con oración, con petición del Espíritu Santo, para que podamos entender lo que quiere decir la palabra de Dios. Entonces, más el 22, más el fruto del Espíritu es caridad,
gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre, templeza. Contra tales cosas no hay ley. Por eso dice que, por eso el texto decía, por eso, voy a dilar. Por eso el texto decía, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Los que andan conforme a la carne son la lista que le acabo de leer aquí. Por eso la Biblia es muy clara. Porque los que son, el 24 dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los efectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. A veces cuando nosotros hacemos esas cosas, pensamos, Dios no nos ve, no nos está mirando. Pero si leemos el Gálatas 6, 7, nos dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pues no nos cansemos, el 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si hubiéramos desmayado. La palabra de Dios es clara para todo aquel que la quiere entender. Ahora, si yo un proponer aquí atrás o en la calle, digo la verdad de la palabra de Dios y no digo lo que está aquí escrito, lo pongo de mi manera, yo soy un mentiroso, soy un blasfémico al Espíritu Santo. Y la Biblia me dice a mí que el único pecado imperdonable es la blasfemia al Espíritu Santo. En el libro de Hebreos 10:28 nos dice, el que menosprecia la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. Ahora vamos a ir a la segunda de Pedro. Yo cuando estaba en la lección me dio una sonrisita por allí cuando el hermano estaba hablando, porque ese era uno de los textos que yo tenía para hoy aquí. O yo no, porque como le dije ahorita, yo no soy nadie, no soy nada. El Espíritu Santo es el que pone a uno, el que le dice a uno qué haga. Si uno se deja guiar por el Espíritu Santo, todo lo va a venir. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados. Estoy leyendo la segunda de Pedro, dije primera, ¿verdad? Perdón. En la segunda de Pedro 1:21. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo.
esta palabra que está aquí fue inspirada de Dios por el Espíritu Santo. Esto no lo escribió William Ramos, esto fue un hombre que lo escribió, pero lo escribió porque estaba inspirado por el Espíritu Santo. Aquí está lo otro de lo que hablé un poquito casi, pero no muy claro. No como Cantinflas, ¿ves? Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrán entre vosotros falsos doctores que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí perdición acelerada. Por eso cuando uno va a un sitio y le leen la palabra de Dios y no se la leen como está aquí, como aparece ahí, sino a su propia inspiración, cuidado. Y muchos seguirán sus desilusiones, por las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios, fíjense una cosa, si yo me pongo a decir cosas fuera de lo que está de la Biblia, ¿ustedes se creen que Dios me va a perdonar? Y está aquí, porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndoles despeñado en el infierno con cadena de oscuridad, los entregó para ser reservado al juicio. Y si no perdonó al mundo viejo, más guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. El que no enseña la palabra de Dios como está escrita de Dios, Dios lo llama hasta malvado. Bueno, es palabra de Dios, no es mía. Lo llama malvado. Y según lo que me da aquí que entender es que tampoco se van a salvar. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, tampoco va a perdonar no me va a perdonar a mí si yo no sigo sus pasos, si yo no sigo la verdad de Dios, si no busco la verdad de Dios. Y la Biblia es la verdad de Dios. Para terminar, porque yo no me está cogiendo tarde ya, vámonos a Judas 18. Judas está antes de Apocalipsis. Antes de Apocalipsis está el libro de Judas. Judas 18, porque es un solo versículo. Un solo capítulo, perdón. Como os decía, que en el postrer tiempo habrían burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que hacen divisiones sensuales, no teniendo el espíritu. Mas vosotros, oh amados, edificaos sobre vuestra sistemísima fe, orando por el Espíritu Santo. Lo que estábamos hablando en la lección.
Mas vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y recibí a los unos en piedad y discernimiento, mas haced salvo a los otros por temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún la ropa que es contaminada de la carne. Aquel, pues, que es poderoso para guardar sin caída y presentarlo delante de su gloria irreprensible con grande alegría. Al Dios solo, sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. Ahora sí, con este texto voy a terminar. Está en 2 de Pedro 3:16. Oigamos bien lo que dice este texto, o leamos. 2 de Pedro 3:16. Por favor. Casi en todas sus epístolas, este es el apóstol Pedro hablando del apóstol Pablo, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Esos que hablan, esas personas que no hablan lo que dice la Biblia, aquí mismo lo dicen las escrituras, para perdición de sí mismo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Hermano, que Dios nos bendiga, que la paz de Cristo sea con nosotros, que tratemos de guardar sus 10 mandamientos, que tratemos de guardar su santa ley, porque si queremos ir al cielo, eso es lo único que Dios nos pide, que guardemos su santa ley.